Buenas noches. En esta ocasión yo voy a compartir la pantalla del grupo que expone. Adelante, jóvenes. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó el capítulo 11, que son las biografías con Verstegen o superficiales. Para empezar, el libro nos decía sobre como un parafraseo que habían hecho lo que en este caso es Mark Twain, Paul Austen y Rebecca West, que habla más sobre de que la biografía de una persona no puede ser escrita, sino que más bien la vida es algo que se actúa y se habla día a día. También nos hablaba de que lo que es el significado del Verstehen, que la verdad es una palabra que yo nunca había escuchado, que es una palabra alemana que en español significa comprensión. También hace referencia en el área pues metafísica, que también pues proviene de la tolerancia y la relevancia, de la relevancia que la palabra pues puede tener acá. También nos daba como un ejemplo de lo que podía ser en sí, que una persona podía ver nada más lo que era el alzar la mano y llevársela a la frente, que para muchos podría ser nada más un gesto, pero él nos explica que para él lo veía y lo observaba y lo analizaba, en el que llevaba la velocidad y el ángulo en el que se realizaba. También nos hablaba en este mismo capítulo de lo que son la geometría fragmental, que esta fue, podemos decirla, inventada por Benoit Mandelbrot, que nos explica en el cómo en la geografía, en la geometría la figura pues se va creando diferentes figuras geométricas. Y esa sería mi parte. Continúo yo. Ingeniera, solo no está compartiendo la grabación. Perdón, la pantalla. Ay, no. Bueno, un segundito. O sea que lo que expuso la compañera no lo vieron ustedes. No. Ay, no, María José, perdone. Y a buena hora. ¿Sí? Ahora sí. Perdón, voy a pasar así rápidamente lo que expuso María José. Perdón, María José. Aquí está el grupo que expone hoy. Acaba de exponer María José Paredes Arana y que explicó el significado, habló de la bibliografía y del gesto de colocarse la mano en la frente. Muy buena interpretación, María José. Adelante, por favor, quienes exponen. Muy bien, continúo yo. Prácticamente en el mismo capítulo lo que empezaba a describir el autor del libro era cómo es el comprender como que el comportamiento humano. Por ejemplo, él lo que decía es de que la psicología es muy, muy importante y muy esencial en la vida del ser humano, pero esta no va a poder ser adaptada si el ser humano no tiene la capacidad de discernir qué actividades son buenas o qué actitudes son las mejores para ir avanzando el día con día. Entonces él empieza a dar como una serie de cómo podemos ir comprendiendo al ser humano y lo explica a través de lo que propuso un científico en temas de computación, que prácticamente cuando hacen programaciones existe una forma sencilla que es a través de los bits. Entonces él dice que con una formulación o al momento de configurar en la computadora, si uno pone 011 y lo repite, se va creando un patrón. Entonces, como existen patrones sencillos, también existen patrones un poco complicados. Y él lo pone en el ejemplo de que esto también puede ser adaptado como en lo del ADN. Porque, por ejemplo, ahí agregué una imagen en donde se ve la configuración del ADN, en donde se va repitiendo por segmentos. Y lo mismo es con las actitudes del ser humano.
también lo explica con la música. Por ejemplo, explica de que la música es una forma también muy, muy sencilla de poder ir entendiendo a través de canciones para los niños. Por ejemplo, él mencionaba con la granja, para que los niños empiecen a entender con los animales. Él menciona lo de la granja, del ia, ia, o. Entonces son sonidos que a la larga pues son de animales, y eso hace de que el ser humano, cuando empieza a crecer, vaya relacionando un poco más todo lo que hay con el exterior. Eh, También daba el ejemplo, por ejemplo, de cuando su esposa adoptó un perrito, de que el perrito era prácticamente pues, un perrito de la calle, un perrito que no tenía mucho conocimiento, mucha relación con el ser humano, y conforme le fueron pues cuidando, lo fueron alimentando, el perrito empezó a cambiar su comportamiento con las personas. Entonces, él lo que da a entender es de que así como se puede ir con la matemática adaptando para ir conociendo al ser humano, y empieza a explicar todos estos conceptos. Entonces, prácticamente en la conclusión es que en la relación del contenido, pues que se da cuenta de que muy bien con ciertas o ciertos patrones uno puede ir entendiendo al ser humano y al comportamiento de este. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, a mí me toca el tema de Lea y Daniel, mis nietos y yo. Bueno, en esta parte, básicamente, él quiso dar un ejemplo sobre sus nietos, en la cual habla de que ellos eran unas personas estupendas, sensibles, cariñosas, inteligentes y juiciosas. Y comentaba de que ellos tenían una relación con la matemática muy fuerte, ya que eran muy pilas. Entonces, él les enseñó a decir como, por ejemplo, la derivada de la x al cuadrado y la derivada del elevado a la x. Lo utilizaban como si fuera un juego. Y es muy chistoso, ¿verdad? Porque cuando a veces él les formulaba una pregunta, ellos con sus vocecitos, ¿verdad? Respondían que x es la derivada a la e elevada a la x, y se divertía mucho. Y él cuando estaba en viajes, él como que les fomentaba acertijos, y era lo que más les gustaba a ellos. También comentaba de que eh, cuando él estaba en un viaje porque iba con su abuelo, se dio cuenta de que la conversación de su nieto y su hija, que era muy unida, y eh, se daba cuenta de que a veces hacían chistes, y a veces sobrepasaban, pero en su mente decía de que eran unos niños muy satisfactorios. Luego también pasó el tiempo y su nieto y su hijo tuvieron hijos. Y él comentaba de que, o sea, tuvieron a sus hijos, y el hijo tuvo un hijo que se llama Teo, en la cual comenta de que una vez leyó el libro y empezó a alegar porque no encontró ninguna línea en la cual él habla sobre sus habilidades. Y él habla que no tiene habilidades porque era menor de edad. Y es por eso que, en conclusión, él le quiso dar una cita del poeta Robert Frost, que era: tres palabras me bastan para resumir todo cuando aprendí de la vida sigue. Eso fue todo. Muy buenas noches, ingeniera, perdone. No sé si me escucha. Sí, adelante. Muy bien, a mí me tocó hablar sobre la ley de Goldberg, sobre la mortalidad humana y esperanza de vida. Él en el libro escribía, o lo que yo puedo entender fue que él hizo una investigación de que mientras más años vivamos nosotros, la tasa de mortalidad como que aumenta, y también disminuye la probabilidad de que nosotros sigamos viviendo. Y relacionaba este tema con la teoría de policías y ladrones, lo cual eh, lo incluyó con el sistema inmunológico del ser humano, la cual dice que nuestras
perdone, nuestras defensas son los policías y las enfermedades son los ladrones, que al momento que los ladrones crean defensas, van a ser menos para poder combatirlos, perdón. Y es donde nosotros podamos desarrollar enfermedades o el cáncer, como bien lo decía él, para que nosotros podamos morir y todo, ¿verdad? Esto es lo que yo entendí, ingeniera. Muchas gracias. De esta diapositiva nada más. Muy bien. También de abajo, ingeniera, perdón. Solo que lo dije en resumen. Sí, eso fue todo, ingeniero. Muy bien, entonces, por favor, ¿quiénes van a exponer? ¿Hay otro grupo que expone? ¿No? Bueno, entonces detengo la grabación y, por favor, el próximo lunes todos deben verse porque tenemos la grabación final del conversatorio virtual. Todos deben abrir cámaras y así en el orden que expusieron, el próximo lunes solamente expone Armando Alexander López Pérez. Armando Alexander López Pérez, no sé si se encuentra hoy, pero él es el único que expone. Él tiene que hablar sobre datos biográficos del autor, ¿de acuerdo? Y luego todos se exponen en el orden, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que terminemos, ¿de acuerdo? 1 minuto cada uno ante la cámara, viendo a la cámara, o sea, todo lo que expusieron durante estas semanas, cada quien usa 1 minuto. Y como no hay diapositivas, empieza a hablar uno, otro, o sea, 1 minuto por cada uno, exacto. No quiero más tiempo. Sin equivocarse, sin decir, ahora le toca hablar al compañero. No. O sea, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Así que, por favor, por pequeños grupos, como fueron exponiendo, hagan el ensayo y practiquen a hacer la exposición entre ustedes por 1 minuto. ¿De acuerdo? 1 minuto cada uno. ¿Tienen preguntas? Voy a detener la grabación. El próximo lunes todos formalmente vestidos, por favor, formalmente vestidos. No quiero a nadie con cachucha, no quiero a nadie acostado, sino que formalmente vestidos porque va a ser la grabación del conversatorio virtual final y ese se va a subir al canal de la facultad. Voy a resolver preguntas y a detener la grabación.